Muy bien, amigos, bienvenidos a Mis Finanzas Familiares, donde les compartiré estrategias clave para cuidar lo más valioso que tenemos actualmente, que es nuestra familia, mediante acciones clave a través del ahorro, la multiplicación del capital y muchas otras estrategias efectivas. Bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos, amigos, a este programa en donde les voy a compartir, como siempre, estrategias clave muy interesantes para poder multiplicar su dinero. Y en este programa tenemos un tema que es bien importante. Si ustedes tienen hijos pequeños, tienen a lo mejor recién nacidos, si sus bebés están muy pequeños, tienen apenas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o tal vez a lo mejor 10 años, están todavía en momento de poder planear el futuro de sus hijos, y me refiero a su educación. Es súper importante que ustedes planeen qué educación va a tener mi hijo en el futuro. Bueno, a lo mejor ustedes van a decir, oye, pero si mi hijo acaba de nacer, tiene apenas 6 meses, 9 meses, 1 año, ¿cómo voy a estar pensando en su educación? Ni siquiera sé a qué escuela lo voy a inscribir y ahorita no me importa. La realidad es que tenemos que empezar a planear el futuro desde muy temprana edad de los hijos, para que podamos nosotros lograr estos objetivos que son tan agresivos, por ejemplo, en cuanto a la educación. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en cómo ahorrar para asegurar la educación universitaria de nuestros hijos, lo más importante es que se pongan a pensar desde ya. Incluso si apenas van a ser su primer hijo, o si ya tienen un hijo o 2 hijos que son pequeños, o si ya tienen hijos que tienen 5 años, 6, 7, 8 años, se tienen que poner a planear, oye, ¿cómo voy a pagar la educación de mis hijos? Si ustedes ya tienen a sus hijos en algún sistema escolarizado, por ejemplo, escuelas privadas, se pueden dar cuenta que la escuela no es nada barata. Hay escuelas de 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos, imagínense, que son carísimas, y estamos hablando de nivel básico, ¿no? De kinder, desde la guardería, desde el kinder o desde la primaria. Imagínense cómo son las universidades, son mucho más caras. Entonces aquí, pues la primera, vamos a decir, reflexión o pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿en qué momento debemos de empezar, de comenzar a ahorrar para la universidad de nuestros hijos? Imagínense qué respuesta tendríamos. Si ustedes tienen hijos pequeños, seguramente pueden empezar a pensar, oye, ¿el ahorro educativo es importante? No lo sé, porque ahorita a lo mejor ustedes están pensando, bueno, es que ya llegaron los hijos, los gastos se están incrementando, el pediatra lo tengo que pagar mensualmente, hay gastos adicionales de alimentación, gastos adicionales de ropa, gastos adicionales de, pues incluso a lo mejor alguna actividad recreativa para el hijo, ¿no? Hay estos sistemas también educativos que muchas veces son de paga, por ejemplo el Gymboree, ¿no? Muchos de estos sistemas de vamos a decir, de estimulación temprana para los bebés, que nos recomiendan mucho, pues ya tienen costo. Y ustedes van a decir, es que los costos se están incrementando, es más difícil. Pues sí, les voy a decir que cada vez que llega un hijo y cada vez que llegan más hijos, los gastos pues se van a incrementar más. Yo tengo 2 hijos, uno que es André, que ya tiene 20 años, y otro que es Emilio, que tiene 15 años. Tengo 25 años de casado con Claudia, que es mi esposa, y pues les puedo decir que los gastos nunca paran. O sea, la verdad es que los gastos nunca tienen un freno. Sí, al contrario, se van incrementando año con año, y por eso tenemos que planear los gastos que son mucho más fuertes, ¿no? Los gastos como, por ejemplo, la educación de nuestros hijos. Entonces, imagínense, ¿ustedes saben cuánto cuestan las universidades? Vamos a hablar de las universidades más grandes, más caras en el país. ¿Tienen idea? Fíjense, les voy a compartir una tabla con los costos de estas universidades. Por ejemplo, actualmente, ¿cuánto cuesta la carrera completa? Vamos a hablar de las carreras un poco más caras en estas universidades, por ejemplo, medicina en el TEC de Monterrey. Una carrera, por ejemplo, de ingeniería o medicina en el TEC de Monterrey te está costando completa, los 4 o 5 años o 6 años que llevan la carrera, 1,600,000 pesos. Fíjate, la Iberoamericana, que es otra de las mejores universidades del país, 1,520,000 pesos.
La Universidad de Anáhuac, que es también otra de las mejores universidades del país, 1,494,000 pesos. El ITAM, una carrera, por ejemplo, en finanzas, en economía en el ITAM, 1,183,000 pesos. O la Universidad de La Salle, que es un poco más económica, 1,084,000 pesos. O la Panamericana, o la UVM, que son un poco más económicas, o la Unitec, 341,000 pesos. Estamos hablando de que los costos de las universidades son altísimas. Son altísimos los costos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Muchos a lo mejor podrán pensar, bueno, pero está la universidad, la UNAM, está el Politécnico, o están las universidades, los tecnológicos en los estados. Sí existen, claro. Y qué bueno que tenemos en el país un sistema educativo que es público y que es accesible para la mayoría de las personas que quieren estudiar. Es una maravilla, la verdad, ¿no? Yo pienso que es un regalo que tenemos en México al ser mexicanos y poder tener acceso a estas universidades. Sin embargo, hay dos dificultades con las universidades públicas. El primero es que están limitados los lugares. Entonces, si tú quieres tener un lugar en la UNAM, va a ser muy difícil, vas a tener que concursar, vas a tener que aplicar un examen, sacar un muy buen puntaje y ver si tienes la oportunidad de quedarte en la universidad en la UNAM. En mi experiencia yo les puedo decir que ya pasé hace muchos años en la universidad, imagínense, hace más de 25 años. Todavía era complejo en aquel momento, estábamos hablando de que había muy pocos lugares, y bueno, pues yo apliqué para la universidad y no me quedé en el centro en específico que yo quería, me quedé en otra de las universidades con otro sistema que llevaban, que bueno, tenía yo posibilidades de estar en esa universidad y empecé mi carrera en esta universidad. Sin embargo, lo que yo pude percibir y que seguramente todavía se mantiene a lo largo de muchos años, es que el nivel académico no es tan alto. Muchos profesores no se comprometen, muchos profesores están pensando seguramente en otros temas, tienen otras preocupaciones y el nivel académico es bajito. Y entonces, con mi carrera de 25 años en recursos humanos, yo te puedo decir que aquellas personas que salen de las universidades privadas tienen un mejor perfil, es decir, salen mejor preparados. Entonces, su mejor preparación les permite tener acceso a mejores empleos. Entonces, competitivamente hablando, una persona que estudia en un sistema privado contra una persona que estudia en un sistema público tiene una gran ventaja. Es decir, las personas que estudian en una universidad como las que acabo de mencionar tienen una gran ventaja porque salen mejor preparados. Ahora, la realidad es que tenemos que estar planeando qué educación va a tener cada uno de nuestros hijos. No sabemos qué va a querer estudiar cada uno de nuestros hijos, ¿no? Ojalá y pudiéramos a lo mejor definir la carrera para nuestros hijos, pero eso no es correcto. O sea, la realidad es que tenemos que esperar a ver cuáles son sus habilidades, cuáles son sus intereses, qué le gustaría estudiar. Es más, si le gustaría estudiar o no le gustaría estudiar. Pero desde mi punto de vista, esa reflexión más bien tendríamos que empezarla a planear desde este momento. Entonces, por eso les digo que si sus hijos aún son pequeños o están planeando hacer crecer la familia y aún están a tiempo, es decir, todavía faltan 18 años o 15 años para que sus hijos ingresen a una universidad, están muy a tiempo para empezar a hacer un ahorro, separando una parte de su ingreso de la familia para poder empezar a solventar estos gastos, porque la realidad es que no son nada baratos, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las principales alternativas que pueden tener ustedes? Fíjense, para estas inversiones, la renta fija, yo recomiendo mucho la renta fija, que pueden ser CETES o bonos de gobierno, puede ser también a través de renta variable, aunque hay un gran riesgo de perder su dinero, porque puedes invertir en acciones y no sabes realmente el comportamiento de la acción. Muchas veces están en crecimiento, sí, hay acciones muy atractivas que continuamente están en crecimiento, también puedes meter tu dinero. Si te faltan 18 años, vamos a decir que tienes tiempo como para planear y ver si te va bien o no te va bien en ese tipo de inversiones. Sin embargo, las inversiones que yo recomiendo son las de los seguros educativos, debido a que un seguro educativo es, como su nombre lo indica, muy seguro.
Es decir, que son inversiones de muy bajo riesgo, son inversiones en donde vas a invertir una gran cantidad de tu capital y no vas a ver perder tu capital, al contrario, vas a recibir tu capital de regreso con un rendimiento, es decir, va a crecer tu capital. Y lo más interesante de los seguros educativos, sobre todo cuando trabajamos en familia para poder definir los objetivos en conjunto hacia adelante. Imagínense, faltan 15 años o 20 años para que nuestros hijos puedan entrar a la universidad. Bueno, si estás en ese momento, lo más importante es que estés protegido. Esto quiere decir que la persona que es fuente de ingreso para la familia, es decir, quien depende prácticamente la familia de esta persona, estamos hablando del papá o de la mamá o de los dos, si los dos aportan ingreso a la familia, entonces los dos prácticamente pueden estar asegurados, o uno solo. Vamos a pensar que el papá, a través de un seguro educativo, se asegura, y entonces lo que estamos asegurando es la educación de tu hijo. Si tú quieres ahorrar un monto X, por ejemplo, 300,000, 400,000 o 500,000 pesos, vamos a decir, en el largo plazo, vas a ir ahorrando mes con mes o año con año un monto específico, pero tú no sabes si vas a vivir 15 años o 20 años. Desafortunadamente no sabemos cuántos años más vamos a vivir, ¿sí? Primero Dios, bueno, esperamos vivir 18 años, qué bueno. O sea, creo que lo más importante es que seamos muy optimistas, nos cuidemos, hagamos ejercicio, nos alimentemos bien, llevemos una vida sana y estemos pensando en que podemos vivir los 18 años o más incluso de nuestra vida y podamos acompañar a nuestros hijos en su edad, vamos a decir, en la universidad. Pero si no llegamos a ese momento, entonces podemos planear con anticipación, fíjense, con 10 años o 15 años o con 20 años de anticipación, que nuestros hijos puedan tener un seguro que les permita recibir el dinero que van a necesitar para la universidad. Y eso es maravilloso, porque finalmente con esa seguridad tú puedes decir, mi hijo sí o sí, si yo estoy o no estoy, va a terminar su universidad. Y eso es fabuloso. La verdad es que a mí me encanta el concepto. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio de, bueno, ¿y cuánto es lo que tengo que ahorrar? Hay universidades muy caras, incluso si están pensando que su hijo pueda estudiar en el extranjero, pues hay universidades que pues están costando hasta 2 millones de pesos, toda la carrera completa. Si yo tengo actualmente 20 años para poder ahorrar, puedo hacer una inversión, por ejemplo, mensual de 2,700 pesos, claro, durante 20 años, para llegar a un monto objetivo de 1,100,000 pesos, que es muy agresivo porque estoy pensando en que quiero que mi hijo o mi hija estudien en la mejor universidad de Estados Unidos y tenga los mejores estudios, que pocos estudiantes la verdad tienen ese privilegio de llegar hasta allá, pero bueno, tú puedes lograrlo teniendo un rendimiento, imagínense, de prácticamente el doble. O sea, tú puedes ahorrar 1,100,000 pesos y al final recibir en 20 años 2 millones de pesos, 2,020,000 pesos. Claro, si te falta menos tiempo porque ya se te pasó el tiempo, porque tu hija a lo mejor ya tiene 5 años y ya le falta menos, a lo mejor estamos hablando de que a lo mejor ya tiene 4 o 5 años, te faltan 15 años para que llegue a 20 años, es decir, para su edad en la que va a entrar a la universidad, ya tendrías que estar ahorrando mensualmente 5,000 pesos durante 15 años para ahorrar 1,300,000 pesos y recibir los mismos 2 millones de pesos. Y si ya se te hizo un poco más tarde, ya te urge empezar a ahorrar, porque si ya a lo mejor vamos a pensar que ya tiene 8 años, 9 años tu hijo o tu hija, y solo tienes 10 años para poder alcanzarla en la edad en la que entra a la universidad, ya tendrías que estar ahorrando mensualmente 10,600 pesos para ahorrar ese 1,600,000 pesos que necesitas, y ya necesitas ahorrar un poco más de dinero y tu rendimiento, si te das cuenta, es un poco menor, porque para llegar a los 2 millones de pesos finalmente tuviste que ahorrar 1,610,000 pesos, pero vas a llegar. O sea, finalmente aquí la reflexión que yo les quiero llevar es que si tú quieres alcanzar la edad en la que tu hija o tu hijo va a llegar a la universidad, con ese monto que necesita para pagar la universidad que tú quieres, en donde tú quisieras que tu hija o tu hijo estudien,
vas a tener que empezar desde el momento pues, que estás viendo en este momento el video. O sea, realmente es una recomendación. Fíjate, vamos a hacer un ejercicio porque muchas personas pudieran decir, oye, 2 millones es demasiado. Bueno, sí, tienes razón. Vamos entonces a ponernos como objetivo universidades un poco más económicas. Bueno, es el mismo ejercicio pero con menos dinero. Tienes 20 años, perfecto. Vas a ahorrar 1,460 pesos. Si te hace más cómodo, está perfecto. Vas a ahorrar entonces 580,000 pesos. Y también se va a multiplicar tu dinero por 2 prácticamente. Vas a recibir como rendimiento 1,018,000 pesos. Esto quiere decir entonces que tienes una oportunidad de ahorrar poquito dinero y recibir un gran rendimiento. En 15 años, por ejemplo, vas a ahorrar 2,621 pesos, 678,000 pesos, ¿qué te parece? Pero vas a lograr tener el 1,000,000 de pesos que necesitas en el momento en que lo necesitas para la educación de tus hijos. O por ejemplo, en 10 años vas a tener que ahorrar un poco más, 5,430 pesos mensuales, vas a llegar a un ahorro de 820,000 pesos y bueno, desde luego que vas a lograr el 1,000,000 de pesos, 8,000 que necesitas para tener todos los gastos y poderle cubrir al 100% la universidad a tus hijos. La verdad es que es un gran reto. Es un gran reto tener, como se dan cuenta, una meta financiera educativa de largo plazo, pero les puedo decir que es una gran satisfacción saber que pudiste apoyar a tu hijo o a tu hija en tener la educación que se merecen, la educación que van a necesitar para poder ser exitosos profesionalmente hablando y que no tengan ninguna preocupación hacia adelante, porque fíjense, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen la oportunidad de estudiar? Que posiblemente se queden a nivel de primaria o a nivel de secundaria o a nivel de preparatoria, pero sobre todo aquellas personas que no tienen el apoyo familiar, porque puede ser que a lo mejor se hayan quedado en ese nivel de escolaridad, pero si no tienen el apoyo familiar, pues tampoco tienen la aspiración para poder llegar allá, y muchas personas incluso deciden ya no estudiar, que la verdad es que desde mi punto de vista es la peor de las decisiones, porque teniendo el apoyo familiar o no teniendo el apoyo familiar, tú puedes decidir a dónde quieres llegar y tener el estudio, el nivel, vamos a decir, escolar que tú decidas. Lo más importante es que también ustedes como papás vean que hay una gran oportunidad de poder comenzar desde ahora a apoyar a nuestros hijos en esa meta educativa que tú tienes y que ellos van a tener en un futuro, les aseguro. Cuando ellos tengan pues prácticamente la conciencia de que estudiar en las mejores universidades del país o incluso en las mejores universidades en el extranjero es una de las mejores decisiones que puedan tomar, es una de las mejores inversiones que puedan tener ellos para su vida, porque finalmente, imagínense, no estamos hablando de un retorno de esa inversión, estamos hablando de un futuro profesional de sus hijos y la capitalización de ese futuro profesional de sus hijos. Yo como profesional de recursos humanos les puedo decir que he visto a muchos profesionistas a lo largo de mi carrera, he entrevistado a muchos profesionistas a lo largo de 25 años en recursos humanos, he contratado a muchos profesionistas, la verdad con una gran satisfacción les puedo decir que pues les he ayudado a trabajar en las empresas donde yo colaboré hace muchos años y bueno, pues les puedo decir que quienes tienen una carrera profesional tienen acceso a los mejores puestos de la organización. Eso ustedes lo saben, yo lo sé y lo sabe cualquier persona. Tienen acceso a las direcciones, a las gerencias, a las posiciones de jefatura, a las posiciones de responsabilidad de las empresas. ¿Y qué creen? Son las posiciones en donde tienen mejores sueldos. Y entonces el estilo de vida que van a tener sus hijos cuando tengan una educación que propiamente estamos hablando que sea de primer nivel, van a tener entonces la posibilidad de tener esos grandes sueldos, van a tener la posibilidad de tener esas grandes oportunidades profesionales. Oye, y ustedes me podrán decir, oye, es que no es el único camino. Posiblemente no. Muchas personas todavía piensan que pueden seguir creciendo profesionalmente sin tener todos los estudios que propiamente las empresas solicitan. Algunas empresas todavía existen que reciben a algunas personas sin estudios y les dan estas oportunidades de crecimiento y tienen algunas posiciones también de mayor responsabilidad, pero ¿qué creen? Son muy contadas esas personas que llegan a tener esas posibilidades de crecimiento profesional. Desafortunadamente,
el tener una carrera profesional te abre las puertas y el no tener una carrera profesional propiamente te cierra las puertas. Entonces, ¿qué beneficios tiene un seguro educativo? Primero, educar y dar amor a tus hijos, que es la mejor herencia que les puedes dejar, ya les comenté. Además de prepararlos para los desafíos, propiamente, imagínate todos los desafíos del mundo y saber que estarán protegidos aunque tú no te encuentres con ellos, eso es valiosísimo. El salario de una persona con licenciatura que se mantiene por arriba de un 85%, más alto que alguien que estudió, por ejemplo, bachillerato o secundaria, que es algo muy importante. El costo anual de las universidades privadas, que están en promedio más o menos en 250,000 o 400,000 pesos, vamos a hablar de las más económicas, o de las que están arriba de 1,000,000 de pesos, de las más caras. Y en México las universidades públicas, pues ya les comentaba, están saturadísimas. La verdad es que tener un lugar en las universidades públicas es muy complicado y muchas veces incluso se tiene que esperar 1 año, 2 años, o muchas veces no es la educación que ellos esperaban y se tienen que cambiar de carrera y tienen que estar buscando otras alternativas y al final tienen que estar complementando su estudio con algún diplomado o con algún otro estudio adicional porque no fue suficiente. Adicionalmente, fíjense qué otros beneficios hay dentro de un plan educativo de este tipo. Un plan de ahorro te permite garantizar la educación de tu hijo, además de que te otorga una protección en caso de invalidez o de fallecimiento. Entonces, por un lado tú puedes decir, no, es que yo por mi cuenta voy a hacer el ahorro. Perfecto, lo puedes hacer y puedes ahorrar a lo mejor para los 5 años de carrera de tu hijo 1,000,000 de pesos o de tu hija. Y puedes ahorrar durante 18 años a lo mejor un monto que tú hagas un gran esfuerzo de 4,629 pesos. Perfecto, vas a llegar al 1,000,000 de pesos. Pero ¿qué crees? El ahorro puede perder actualización versus la inflación. Entonces pierde poder adquisitivo. O sea, es decir, que te va a alcanzar para una parte de la universidad, no para toda la universidad. Entonces, cuando tú metes tu dinero en un plan de ahorro educativo, tu dinero se multiplica. Entonces, tu ahorro, que puede ser incluso menor, vamos a hacer un plan a 18 años, en donde 2,685 pesos tú vas ahorrando mes con mes durante 18 años. Tu ahorro primero está garantizado, tu ahorro además se actualiza contra la inflación y tu protección de invalidez y fallecimiento están activas. Quiere decir que estés o no estés, tus hijos van a recibir este dinero para su educación y al final vas a lograr este ahorro que es tan interesante. Imagínense, amigos, la verdad es que pues por eso yo les recomiendo tener planes financieros de largo plazo, separar una cantidad significativa de su ingreso en ahorro y hacer planes como estos, planes de largo plazo que les permitan tener un fondo familiar para la educación de sus hijos, en donde puedan ustedes ahorrar dinero mes con mes y al final planear su futuro y decir en 5 años, en 10 años, en 15 años o en el tiempo que sea necesario, yo voy a tener el dinero suficiente para que mis hijos tengan este patrimonio tan interesante, tan significativo como les comento, que es una carrera profesional, que al final les permita tomar decisiones y decir, puedo elegir la carrera que yo quiera en la universidad más cara del país, en la universidad que yo quiera y ser exitoso profesionalmente hablando. Y que ustedes los vean graduados y los vean exitosos y los vean en un empleo o en un negocio o siendo profesionistas exitosos, teniendo ya sea a lo mejor el mejor de los negocios o la mejor carrera profesional que ustedes se puedan imaginar o que sus hijos lleguen a construir en un futuro, logrando todo lo que la familia había planeado desde un principio. Muchísimas gracias, amigos, por haberme escuchado en este video. Si les gustó, por favor compártanlo con sus familiares, con aquellas familias que tienen hijos pequeños, para que tengan también acceso a esta información, a esta reflexión y que puedan planear con tiempo el ahorro que requieren para la educación de sus hijos. Muchísimas gracias. Les dejo en pantalla mi nombre, Eduardo Martínez. Yo soy asesor en finanzas personales y si ustedes están interesados en hacer un ahorro de un plan educativo hacia adelante, con mucho gusto les puedo brindar asesoría totalmente gratuita y podemos trabajar con ustedes en un plan personal de educación hacia adelante. Mi correo es eduardoemartinez@masconsultores.com. Aquí se los dejo en pantalla
y le agradezco muchísimo a Foro Café Radio este espacio que me brinda para poder darles a ustedes estas recomendaciones, estos consejos para la vida, para su familia y para que ustedes sean felices en familia. Muchísimas gracias.